Me bendiga, hermanos. Amén. Qué bueno estar con ustedes esta mañana para una vez más reunirnos como cada domingo, adorar al Señor, y una vez más también quiero darle la bienvenida especialmente a aquellos que nos visitan, ya sea por primera vez o por segunda, tercera, o la cantidad de veces que sea, pero muchas gracias a todos por estar acá. Muchas gracias a todos por estar acá, y quisiera iniciar en primer lugar leyendo el texto que vamos a estar viendo en esta mañana. Este texto es Colosenses capítulo 1 versículo 18, específicamente lo vamos a detener en el 22. Dice 23 la imagen porque así era inicialmente, pero vamos a quedar solamente hasta el versículo 22. Entonces, Colosenses capítulo 1 versículo 18 al 22, leemos que dice: Él es también la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, a fin de que Él tenga en todo la primacía, porque agradó al Padre que en Él habitara toda la plenitud, y por medio de Él reconciliar todas las cosas consigo, habiendo hecho la paz por medio de la sangre de su cruz. Por medio de Él, repito, ya sean las que están en la tierra o los que están en los cielos. Y aunque ustedes estaban antes alejados y eran de ánimo hostil, ocupados en malas obras, sin embargo ahora Dios los ha reconciliado en Cristo, en su cuerpo de carne, mediante su muerte, a fin de presentarlos santos, sin mancha e irreprensibles delante de Él. Nosotros estamos, y pueden tomar asiento, nosotros estamos actualmente en una serie de sermones sobre el libro o la carta de Pablo a los Colosenses, y la semana pasada precisamente veíamos este mismo capítulo, pero los versículos anteriores, y veíamos cómo Cristo está por encima y es supremo y es soberano por sobre todo el universo, este vasto universo que, como veíamos la semana pasada, es un universo incomprensible para nosotros por las dimensiones tan grandes que tiene. Ahora, hoy lo que estaremos viendo es Pablo continuando ese tema de Cristo supremo sobre todo, y específicamente Cristo supremo sobre la iglesia. En este pasaje muchos pudieran pensar, bueno, pero si esto él trata sobre Cristo supremo sobre la iglesia, entonces eso no me compete si yo no soy cristiano. ¿Qué tiene eso que ver conmigo? Pero nada más lejos de la realidad. Para ilustrar lo que quiero decir y demostrarle en esta mañana, permítame contarle alguna historia que todos hemos visto en película, pero hay ciertos detalles que no nos cuentan en la película. Y es la historia de aquel día 10 de abril del 1912, cuando una embarcación llamada el Titanic, ahí sí ya recuerdan la película, ¿no? Se embarcó zarpó rumbo al océano Atlántico, y a las 11:40 de la noche del día 14 de abril, es decir, 4 días después de haber zarpado, este barco chocó contra un iceberg. Todos conocemos esa historia, y durante 2 horas y media el barco estuvo hundiéndose de manera gradual. A las 2:17 de la mañana del 15 de abril, casi 2 horas y media, 2 horas más o menos después, el barco se partió en dos y se hundió con cientos de personas todavía a bordo, y muchos fuera del barco en pedazos, como vimos en la película, ¿no? Muriéndose de hipotermia, del frío. Y allí murieron niños, porque en la película nos hacen parecer que todos los niños se salvaron, porque decían mujeres y niños primero, que está por la política real. Pero los niños de tercera clase, los menos pudientes, muchos niños murieron. Creo que un total de 50 y pico de niños murieron. Ahora, lo interesante de esta historia, que no nos cuentan en la película, es que durante ese tiempo que el barco estuvo hundiéndose, 2 horas y media,
Hubo gente que se fue salvando en algunas flotas, ¿no? Que estaban siendo evacuados en esos botes salvavidas. Y esos botes salvavidas, casi todos estaban a mitad de capacidad. Es decir, de las 1.600 personas que quedaban todavía para poder ser salvadas, estos botes que podían contener a 100 y pico de personas más, cientos de personas más, solo rescataron 13 de esas personas. Obviamente el bote salvó mucha gente, porque como dije, se montó primero una parte, pero luego estos botes, de lo que podían rescatar aún más, se quedaron a mitad de capacidad casi todos, y solo rescataron 13 personas más. Y para que usted entienda el detalle de esto, permítame narrárselo tal como está en los registros históricos. En el bote número 5, cuando el tercer oficial Pitman oyó los gritos angustiados, dio vuelta al bote y gritó: ahora, hombres, remaremos hacia el naufragio para ir a salvar gente. Pero los pasajeros protestaron: ¿por qué deberíamos perder la vida en un intento inútil de salvar a otros del barco? Y este hombre cedió. Así que durante la siguiente hora, este bote número 5, con 40 personas a bordo y con capacidad para 75, se meció suavemente en el Atlántico con calma, mientras los 40 que estaban a bordo escuchaban los gritos que se iban apagando de los nadadores a 300 yardas de distancia. ¿Por qué no vamos a llegar a salvar gente? Ya estamos salvando nosotros, vamos a seguir de largo. Pero la historia es muy similar con los demás botes. En el bote número 2, el cuarto oficial, Box Hall, preguntó a las damas: ¿regresamos? Y ellas dijeron que no. Así que el bote número 2, con alrededor de un 60% de ocupación, igualmente derivó, se fue para otra parte, desvió su camino, mientras sus ocupantes escuchaban a los demás gritar y morir con toda frialdad. En el bote número 6, la situación pareció al revés, porque las mujeres rogaban al contramaestre que regresara, pero él se negó, y las mujeres suplicaron mientras los gritos se hacían cada vez menos, pero no se devolvieron. De los 18 botes salvavidas, solo el número 14 regresó para ayudar, y lo hizo cuando ya era muy tarde. Por eso se habla de solo 13 personas rescatadas después de ese grupo, ¿no? Hermanos, el drama del hundimiento del Titanic no es más que el drama del mundo. El egoísmo, la frialdad del hombre para solo pensar en su propio bienestar y en el de nadie más, lo torcido que está el mundo. Eso que pasó en el Titanic, eso como así mismo va el mundo. El mundo se está cada vez más hundiendo, necesita desesperadamente que los hombres sean rescatados de ese egoísmo, de ese orgullo, de esa banalidad, de esa forma de vivir. Y es ahí donde precisamente entra la iglesia y donde cobra importancia un texto como el nuestro. Muchos pudieran pensar que cuando leemos el texto de ahora, que inicia diciendo que Jesús es la cabeza de la iglesia, como que hubo un bajón. Ok, Cristo es la cabeza del universo. Qué inmenso es eso, lo veíamos la semana pasada. Qué grande es eso. Pero también ahora dice que Él es cabeza de la iglesia. No, eso se reduce a algo dentro del universo que es mucho más pequeño. Así es como solemos verlo. Pero la realidad es que como Pablo lo está narrando, él está llevando la narrativa hacia un clímax. Así que él está diciendo, Él es cabeza del universo, pero más importante aún, Él es cabeza de la iglesia. Y eso te compete a ti como a mí, porque la iglesia precisamente es lo que Dios diseñó para rescatar a este mundo que, como el barco del Titanic, se está hundiendo lleno de gente egoísta que están separadas no solo de Dios, sino entre sí. La iglesia no son las cuatro paredes de un lugar donde se reúnen personas a cantar algunas canciones y leer algunos versículos y una persona predica.
Es cierto, eso es parte de lo que es la iglesia, pero la iglesia es algo mucho más grande que eso, con implicaciones teológicas muy, pero muy por encima de lo que nosotros concebimos como iglesia. Y cuando hablamos de la iglesia, no hablamos de algo que solo debe importarle al cristiano, hablamos de algo que debe importarle muchísimo más a quien no es cristiano. Por eso les digo que el texto de hoy es muy, pero muy importante. Cuando Pablo dice que Cristo es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, Pablo está hablando de la mayor esperanza del mundo y que Cristo es la cabeza de esa esperanza. Fíjense cómo dice el texto. Versículo 18, Él es también la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, a fin de que Él tenga en todo la primacía. ¿Y por qué todo esto? ¿Por qué Él es cabeza de la iglesia? ¿Por qué Él tiene que tener primacía en todo? Porque agradó al Padre que en Él habitara toda la plenitud y por medio de Él reconciliar todas las cosas consigo. Este es el propósito de la iglesia, ayudar al mundo a reconciliarse con Dios y rescatar a este universo que está en enemistad, donde el hombre es la figura principal. Permítanme darles un poco de contexto. Generalmente lo que hago es explicar el texto versículo, palabra por palabra, lo que sea, pero necesito darles un poco de contexto de la narrativa de la Biblia para que podamos apreciar la profundidad de esto. Cuando nos vamos a Génesis capítulo 1, que no lo vamos a leer ahora, leernos en su casa, pero nos vamos a Génesis capítulo 1 y capítulo 2, vemos allí a Dios creando todo, el universo y todo lo que en él hay. Y básicamente, si tomamos lo que dice Génesis 1 y 2 con lo que dice el resto de las escrituras, Dios es un ser trino, Padre, Hijo, Espíritu Santo, no necesita a nadie más. Él habita en la eternidad consigo mismo, en plenitud, gozo, amor, sin necesidad de nada más. Pero Dios, como una manera de desplegar su gloria, su grandeza, su sabiduría, su arte, su creatividad, decide crearlo todo. Pero crea todo eso para mostrar su hermosura, cosa que nosotros jamás vamos a poder ver. Dios la creó porque no se trata de que nosotros la veamos, están allí para mostrar su grandeza. Pero Dios también decide, de acuerdo como vemos en Génesis 1 y 2, crear al hombre y decir, de toda mi creación, voy a hacer al hombre el clima de esta creación, el ser más importante de lo que es creado, fuera de Dios, obviamente. Dios es el ser más importante. Pero dentro de lo que es la creación, el hombre. Y decide crear al hombre y le dice, a diferencia del resto de los animales que no son conscientes de cuán vasto es el universo, que no tienen capacidad de hacer esto, al hombre lo voy a hacer capaz de poder admirar lo que yo hice para que también lo disfrute conmigo y obviamente disfrute al creador que está haciendo todas estas cosas. Así que Dios crea al hombre y allí estamos en la creación, Dios siendo perfecto, rey bueno, justo, sin ninguna pizca de maldad, porque en Dios no hay maldad alguna. Y allí habita Dios con los hombres, Adán y Eva, y la creación y el vasto universo que creó para desplegar su gloria. Y dándole al hombre la capacidad de poder entender y apreciar todas estas cosas. Esto es el mundo ideal y perfecto. Pero entonces, Adán y Eva deciden que quieren ser igual a Dios, que no pueden permitirse un ser que simplemente sea superior. Ellos tienen que ser igual de grandes que Él, porque ese es el problema del corazón del hombre, siempre quiere hacer su propia voluntad. Así que el hombre se decide rebelar contra Dios y comete una traición, como dice R.C. Sproul, una traición cósmica, porque el efecto de esa traición generó un desastre y un caos en todo el universo. Por eso nuestro texto dice que por medio de Cristo reconciliar todas las cosas, no dice todas las personas, sino las cosas. El universo entero se ha visto hundido por causa de la traición del hombre. Al hombre renunciar a Dios, el hombre se separó de Dios y dijo, yo quiero ser mi propio Dios, yo quiero hacer las cosas como yo quiera. Yo no quiero, yo soy más sabio que tú. Pero también generó separación entre los hombres. Adán y Eva comenzaron a tener conflictos entre ellos de inmediato. Y ahora tú la acusas a ella y esto se genera un caos, porque ahora también el hombre se ha separado entre sí por su propio orgullo y su propia su propio egoísmo. Pero luego también vemos que el hombre queda separado del resto del universo, porque ahora él que estaba para gobernar sobre toda la creación
tiene una creación que está bajo maldición y una creación en la que ahora vemos que el hombre, para domar los animales salvajes, tiene que utilizar mucha fuerza, y estos no se someten gustosamente al hombre. Pero precisamente por eso es que Pablo dice en Romanos 8, 22, 23, pues sabemos que la creación entera gime y sufre hasta ahora dolores de parto. ¿Qué anhela la tierra? Versículo 23. Y no solo ella, sino que también nosotros, que tenemos la primicia del Espíritu Santo. Ahí vienen nosotros y la tierra. ¿Qué esperamos? Gemimos en nuestro interior, aguardando ansiosamente la adopción como hijos, la redención de nuestro cuerpo. La creación que quedó bajo maldición por causa del hombre, lo que anhela ahora es que el hombre sea restaurado con Dios, para que ella también sea restaurada por completo. Y esto es precisamente lo que Dios hizo. Dios diseñó un plan que no fue que a Dios le sorprendió lo que hizo Adán y Eva. Dios ya sabía que esto iba a pasar. Dios le dio al hombre la capacidad de elegir en su contra, y Dios sabía que lo iba a hacer. Por eso dice la Biblia en Efesios 1:4, porque Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. Así que Dios lo que decide hacer es: voy a llevar a cabo un plan. El hombre se va a rebelar, sí, pero yo voy a llevar a cabo un plan en el que estos hombres tengan la oportunidad de volverse otra vez hacia mí, ser perdonados, ser reconciliados conmigo, y entonces podamos construir un reino en el que habitemos como se debió ser originalmente, y habitemos así por la eternidad. Ahora, Dios no va a obligar a nadie a entrar ahí. Bien, Dios no va a obligar a nadie a entrar ahí, pero este plan es para ir a rescatar a estos hombres. Y ese plan se conoce en la Biblia como el plan de redención. Y ese plan de redención, cuando lo leemos en el Antiguo Testamento, vemos que apunta a una iglesia, a eso que Dios llama iglesia en el Nuevo Testamento, que no es más que, voy a decir la congregación, pero no me refiero a unas cuatro paredes, sino el grupo, la congregación, el unirse, la agrupación, por así decirlo, la reunión de todos aquellos que se vuelven a Él y son reconciliados con Él. Esa es la iglesia. Así que el plan de Dios desde el original, desde el inicio, fue rescatar al hombre y reconciliarlo consigo. Así que la iglesia no es un organismo más en un montón. Cuando miramos la iglesia y pensamos en edificios de 4 paredes, donde se reúne gente, y no, estos son representaciones de algo. La iglesia es algo mucho más grande. La iglesia no es una cosa más en el montón. La iglesia no es un extra en la película. ¿Usted se acuerda? Cuando usted ve películas, hay diferentes personajes, ¿no? Está el personaje principal, que es el protagonista. Luego están los personajes secundarios, que son, como quien dice, protagonistas también, pero no son el protagonista, ¿ok? Vienen a ser secundarios. Pero luego están los extras. Y los extras son eso, que mientras hay una pelea entre un héroe y un villano, atrás hay gente corriendo y gente que se está muriendo, no sabemos quiénes son. Esos son los extras, ¿ok? El extra es aquel que cuando en la película están comiendo en un restaurante, está allá atrás en la mesa, toda esa gente que está ahí, que nadie sabe quiénes son y nos interesan. Esos son los extras. Personajes que están para decorar la historia, pero no tienen un rol importante en la historia. La iglesia no es un extra. La iglesia es uno de los personajes principales, es un personaje secundario. Dios es el gran protagonista y luego sigue la iglesia. Así que cuando hablamos de la historia, de lo que es el universo, todo esto, la historia de la humanidad, estamos hablando, si lo vemos desde la perspectiva de Dios como el protagonista y luego su iglesia. El resto es personas extra, personajes extra. La historia se centra en Dios y la reunión de su pueblo que se está reconciliando con Él para algún día deshacer todo esto y establecer a su pueblo que more con Él
por siempre. Es más, de no ser por la iglesia, de no ser por el interés de Dios de formar una iglesia, de formar un pueblo para sí, que more con él por siempre, Jesús ya habría venido a juzgar al mundo y habría destruido todo eso. Dice segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9, el Señor no tarda en cumplir su promesa, la de venir, como algunos entienden por tardanza. Muchos dicen que Cristo se está tardando en venir, que pronto, pero no viene. Y Pedro dice, no está tardando. Y nos explica qué es lo que pasa. Y dice, sino que es paciente para con ustedes, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. La razón por la que hoy vivimos y Dios no ha venido ya para juzgar el mundo y llevarse a su pueblo es porque todavía está dando oportunidad a que otros vengan a ser parte de ese pueblo. Así que cuando hablamos de que Cristo es la cabeza de la iglesia, estamos hablando de que Cristo es la cabeza del pueblo de personas que Dios está reconciliando consigo. Jesús es la cabeza del universo por ser su diseñador, su creador y sustentador. Pero este universo básicamente se ha revelado con él, la figura más importante del universo se ha revelado contra él, que es el hombre. Y Jesús bien podría simplemente decidir, vamos a eliminar este universo y se acabó, porque no lo necesito. O pudiera haber decidido, vamos a destruir el mal del universo, que es el hombre, y vamos a restaurar todo lo demás. Pero no ha decidido eso. Sino que Jesús lo que decidió fue, voy a restaurar a los hombres conmigo, y con eso todas las cosas. Voy a rescatar a los hombres y traerlos para que sean míos. Cristo, cuando dice la Biblia que es la cabeza de la iglesia, está hablando que Él es la autoridad de la iglesia. Él es quien comanda la iglesia, quien dirige la iglesia, quien protege la iglesia, es responsable de la iglesia. Él es el principio, dice la Biblia. Eso significa que Él es quien la crea, quien la inicia. Y Él es el primogénito de entre los muertos, queriendo hablar. Y ahí todos los cristianos sabemos que las implicaciones teológicas que esto tiene. Pero para resumirlo, está diciéndole su razón de ser. Así que Cristo es la cabeza de todo esto. Y usted sabe cuál es la gran comisión que Cristo le dejó a la iglesia. ¿Cuál fue la gran encomienda que Cristo le dejó y le dijo a la iglesia? Eso es lo que yo quiero que tú hagas. O sea, recordemos, la historia es la siguiente. Dios está por encima de todo y luego sigue el pueblo que le está reuniendo. Los demás son extras. Personas que van, lamentablemente así lo dice la Escritura, van a ser destruidas y enviadas a sufrir por siempre en el infierno. Los personajes principales son Dios el protagonista y luego la iglesia personajes secundarios, que son los que van a seguir en la historia. Cuando usted ve, cuando usted se leía los cuentos y al final decía, y fueron felices para siempre. Bueno, estos fueron felices para siempre es solo para la iglesia y el Señor. ¿Ok? Estos son los que son felices para siempre. Estos dos son los personajes que van a continuar por siempre en la historia. Pero Cristo le dijo a la iglesia y le ha dejado una tarea a la iglesia. ¿Y cuál fue? Cuando vamos a Mateo 28 leemos que dice, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra, tengo todo el poder, pero le dio una encomienda. Y que vayan a todas partes. Estoy juntando varios versículos, lo que dijo en Hechos, lo que dice en Mateo, lo que dice en Marcos y Lucas. Pero básicamente lo que le dijo fue, vayan, prediquen el evangelio, llévenle la buena noticia a los demás de que yo vine y morí para que puedan ser restaurados conmigo y tengan una relación conmigo y vengan a ser parte de mi pueblo, por así decirlo. Esto lo estoy parafraseando. Así que esto tiene grandes implicaciones para nosotros. Las implicaciones para los cristianos lo voy a dejar para el sermón que viene. Así que el próximo domingo estaremos hablando de lo que
son las implicaciones de esta verdad, y ahí sí vamos a entrar a los versículos con detalle. Pero hoy quisiera simplemente limitarme a las implicaciones que eso tiene para los no cristianos. Dice el versículo 19: porque agradó al Padre que en él habitara toda la plenitud, y por medio de él reconciliar todas las cosas consigo, habiendo hecho la paz por medio de la sangre de su cruz. Por medio de él, repito, ya sea la que están en la tierra o la que están en los cielos. Fíjate qué interesante. La primera implicación que esto tiene para nosotros es: el creador de todo, el protagonista de todo y su iglesia andan buscando que usted se reconcilie con Dios. Si usted no es cristiano, quiero que sepa eso. El Señor quiere que tú te reconcilies con Él. Dice, agradó al Padre hacer que Cristo fuera encarnado como Dios, con el propósito de morir en la cruz, para que podamos todos nosotros ser reconciliados con Él. Esta es la buena nueva del Evangelio. Esta es la buena noticia que el Evangelio proclama. Tú puedes ser parte de este gran pueblo. Y quizá tú piensas, bueno, lo que usted está diciendo es como medicina para el sano. A mí no me interesa esto. Esto no me aplica. Yo estoy bien. Permítame decirle algo. El texto continúa y lo que dice con respecto a nosotros como algo que quedó en el pasado, cuando digo a nosotros me refiero a los cristianos, como algo que es de nuestro pasado, porque nosotros, no todos los cristianos, algún día no fuimos cristianos, ¿verdad? Por mucho tiempo no fuimos cristianos. Y lo que se dice de nosotros como el pasado es el presente suyo. Ahora yo quiero que usted escuche lo que es su presente en el texto de hoy, versículo 21. Dice, y aunque ustedes antes estaban alejados y eran de ánimo hostil, ocupados en malas obras. Entonces ese es el pasado nuestro, pero ese es el presente suyo, si usted no es cristiano. Si usted hoy que nos visita, usted no es cristiano, yo quiero que usted entienda eso. No importa que usted entienda que usted tiene un arreglo con Dios muy bueno, donde usted puede vivir como usted quiera sin tener necesidad de ser cristiano ni de rendirle su vida al Señor, pero usted y Dios se llevan bien. Eso no es verdad. No importa que usted se crea que usted con usted Dios ha hecho una excepción. Eso no es cierto. Eso es lo que el diablo quiere que usted entienda. Eso es lo que su carne quiere que usted entienda. Pero eso no es lo que dice la Biblia. La Biblia dice que usted está alejado de Dios, que usted es de ánimo hostil, es decir, usted es rebelde a Dios, y que usted está ocupado en malas obras. Usted vive en desobediencia al Señor. No soy el peor de los peores, no lo eres, pero estás mal como quiera. Eres rebelde a Dios, estás alejado de Dios, estás lejos de Él, no lo llevas de la mano. Sí, pero yo le oro y me ha respondido ciertas oraciones. Una de dos, o Dios te está dándote mucha gracia y esto tú no lo estás reconociendo y es peor para ti. Lo que dice Romanos 5, que a veces estamos acumulando ira al Dios darnos cosas y aún así nosotros no rendirnos a Él. Pero por otro lado puede ser que simplemente el diablo te está engañando, porque dice la Escritura que el diablo haría milagros y engañaría de ser posible a uno de los cristianos. Entonces, no, lo que la Biblia dice es objetivo. De hecho, en Romanos 8:7 lo dice aún con palabras más fuertes. Y perdónenme que le diga esto porque es fuerte, pero es como el médico que tiene que decirle a usted cuando usted tiene un cáncer. Un médico que lo ama no le va a decir si usted tiene cáncer, usted está muy bien. Y le voy a mentir porque lo que quiero es su propio bien. Eso no es verdad. Un médico, si se preocupa por usted, le va a decir que usted tiene cáncer. Bueno, pues déjeme decirle algo. La Biblia dice: usted está lejos de Dios, usted es hostil y usted está ocupado en malas obras. Y de manera más fuerte, dice en Romanos 8:7, la mente puesta en la carne es enemiga de Dios. Usted no es amigo de Dios. Si usted no es cristiano, usted es enemigo de Dios, enemiga de Dios. Entienda eso. Eso no suena bonito, eso suena difícil, eso no se abraza, pero eso es una verdad bíblica. Y eso no lo digo yo, lo dice Dios en su palabra. Pero que yo no soy enemigo de Dios, yo no soy amiguísimo
¿verdad? Yo no soy hijo de Dios y eso, pero yo no soy enemigo. ¿Qué pasa? Eso es demasiado. Bueno, eso es lo que dice la Biblia, y déjenme decir algo, no existe término medio. Dice Cristo en Mateo 12:30, el que no está conmigo está contra mí. O usted está con él, o usted está en su contra. No existe otra cosa. No, pero yo, ni en su contra ni con él, más o menos, no existe el término medio. Así que, ese es tu estado. Pero lo que para nosotros era nuestro estado pasado, y para usted es su estado presente, de ese mismo modo, lo que para nosotros es nuestro estado presente, puede ser su estado presente. Porque si bien es cierto que usted es enemigo de Dios, también es cierto que Dios no quiere que usted sea su enemigo. Dios envió a su Hijo a morir en la cruz, a dar su vida, a tomar su lugar y pagar las consecuencias de sus pecados en la cruz, igual que los míos y los de todos nosotros. Y lo hizo porque quiere reconciliarse contigo. Dios no quiere que tú estés lejos de Él. Dios no quiere que tú vivas rebeldes a Él. Dios quiere que tú vengas y te rindas a Él. Y restablecer su relación personal contigo. Él tomó la iniciativa. Dios es quien ha venido para reconciliarnos con nosotros. Fíjate como dice el versículo 27. Sin embargo, ahora Dios los ha reconciliado en Cristo. Esto con respecto a los cristianos, ya eso pasó. Pero con respecto a ti, eso puede pasar. Dios puede reconciliarte con Él en Cristo. Y es Él que lo hace, no nosotros. Y tú dirás, pero que eso implica que yo tengo que dejar esto y que tengo que dejar lo otro. Y yo lo he intentado, pero no puedo. Bueno, precisamente cuando Dios viene a reconciliarte, lo que Dios quiere es que tú estés arrepentido de eso y que tú te rindas a Él, y Él entonces te ayudará con lo que sea que tú necesites ayuda, porque su plan no es solo perdonarte y traer paz en esta relación, sino también ayudarte a ser santo y mejor. Dice el texto en el versículo 27, sin embargo ahora Dios los ha reconciliado en Cristo en su cuerpo de carne mediante su muerte, a fin de presentarlos santos, sin manchas e irreprensibles delante de Él. Algún día, todo aquel que Dios ha llamado a salvación, el mismo Señor se va a encargar de purificarnos. Cristo murió para que esto fuera posible. Así que aquellos que nos visitan, en conclusión, la iglesia existe porque Dios está buscando salvar personas. Él todavía no ha venido porque te está dando la oportunidad de que tú te arrepientas y te unas a Él. Cristo es la cabeza de la iglesia. La iglesia no es cualquier cosa. No quiero que divorcien esas dos cosas, de que Cristo ha venido a rescatarte y de la importancia que tiene la iglesia. Estas dos verdades están muy unidas. Cuando pensamos en la iglesia, las cuatro paredes, no. La iglesia es el pueblo de Dios. Y Cristo es la cabeza del pueblo de Dios que anda buscando que tú vengas a ser parte del pueblo de Dios. Ahora mismo tú vives la vida, si no eres cristiano, como un personaje extra en el mundo. Ahora mismo está destinado a la perdición, va rumbo al infierno. No tienes una eternidad garantizada con Él. Pero precisamente la iglesia no es un grupo cerrado, un anillo al que tú no puedes entrar, sino que la iglesia precisamente, mientras aquí estemos en la tierra, un pueblo que te invita a que te unas, a que te arrepientas, que te entregues a Él para que seas parte de Él. Y si hoy tú que nos visitas sientes que Dios te está llamando de manera particular a ti, no sé, cada uno de nosotros tiene su propia historia, su propio caminar con el Señor. Muchas veces el día que nos arrepentimos no es el primer día que conocemos a Dios,
Ya Dios ha venido llamándonos, tocándonos, trabajando con nosotros a través del tiempo. Y lo único que ocurre ese día es que ese día por fin decidimos abandonarnos y entregarnos. Entonces yo no sé cómo Dios ha venido trabajando contigo, pero si hoy tú has sentido la necesidad de entregarte a Él, de decir, tú sabes que me rindo, no puedo por mí mismo, no hay manera, yo ya no quiero estar en contra de Dios, no quiero ser enemigo de Dios, no quiero ser hostil a Dios, quiero que Él me ayude a poder obedecerle, amarle y tener una relación, quiero reconciliarme con Él. Si hoy tú te sientes así, yo quiero invitarte a que hoy tú le entregues tu vida al Señor. Y lo que va a suceder con esto es que tu vida va a cambiar por completo. No porque te estás uniendo a un club de 4 paredes, sino porque te estás uniendo a Cristo, la cabeza de la iglesia. Te estás uniendo a su pueblo, a su familia, que trasciende estas 4 paredes, está por todo el mundo y a lo largo de la historia. Y te estás uniendo en una relación personal con Él, como hijo a un padre. Somos adoptados como hijos el día que nos entregamos. Y eso va a cambiar tu vida para siempre. Porque el Señor va a depositar en ti el Espíritu Santo que te ayudará a tener una conexión tan real con Él, porque no eres simplemente en papeles. Dios deposita en ti una parte de Él. Y tú vienes a pertenecer a Él y a ser unido de manera milagrosa, y Él te va a ayudar. Él te va a cambiar. Él te va a transformar. No tú, no lo que tú hagas. Es lo que Él haga en ti. Vamos a inclinar nuestros rostros, hermanos, y quiero pedirle a aquellos que se han sentido así, si desean hacerlo, no están obligados, pero quisiéramos poderlo ayudar al final del servicio. Así que yo voy a orar ahora, y si tú te has sentido llamado por Dios, ahí donde tú estás, haz una oración similar. Puedes repetir lo que yo digo, o puedes decirlo con otras palabras, pero es algo similar a eso. Ora similar a mí. Y al final, por favor, si tú quieres hacerlo, por lo digo, no es obligado, levanta las manos ahí de donde estás, para que nuestros hermanos servidores puedan identificarte y al final del servicio, pues ponernos a tu disposición. Si quieres que te llamemos, si quieres que te consigamos una Biblia, lo que sea que podamos hacer por ti para ayudarte en ese trayecto. Bien, no es para invadirte y hacerte la vida difícil, no es para ayudarte. El punto es que podamos ofrecerte nuestra ayuda en la medida que sea posible. Así que, si hoy te sientes llamado por Dios, por favor, haz esas 2 cosas. Primero, sígueme en esta oración. Y segundo, levanta tu mano desde donde está ahí cuando ores, y que los servidores te acercan. Ahí mismo, mientras estamos orando, tú puedes levantar la mano. El punto es que te identifiques. Y vamos a orar. Padre, en primer lugar, Señor, quiero dirigir esta oración para que aquellos que hoy están acá, que tú has tocado sus corazones, puedan también rendirte ante ti, Señor. Y por esto, esta oración que voy a hacer la hago como un modelo para ellos. Síganme, hermanos, lo que quieran hacer. Señor, por mucho tiempo he vivido y he manejado mi vida a mi manera. Y por tanto, he sido rebelde, te he desobedecido. Y quizás no he sido el peor ser humano, pero he sido suficientemente pecador como para ser tu enemigo. Sin embargo, hoy me arrepiento de mis pecados. Hoy reconozco que no puedo hacerlo por mis medios y te quiero entregar mi vida. Te quiero en primer lugar pedir perdón por mis pecados. De manera más clara te pido que me perdones, Señor, y que me ayude a ser tu hijo, que me hagas tu hijo y me ayude a ser como Cristo. Te entrego mi vida, la pongo en tus manos y gozosamente me entrego para hacer tu voluntad.
y por favor ayúdame. En el nombre de Cristo Jesús. Si tú hiciste esta oración, desde ahí vamos a quedarnos todos, por favor, mirando hacia abajo, que voy a seguir orando. Pero si tú hiciste esta oración, por favor, levanta las manos. Nadie te está viendo, todos estamos inclinados, solamente los servidores. Pero allí donde estás, por favor, levanta tus manos para que puedan identificarte. Y el resto de nosotros, por favor, sigamos orando. Señor, gracias por esta mañana y por una vez más hablarnos a través de tu santa palabra. Gracias, Señor, por confrontarnos, por redarguirnos, por hablarnos una vez más. Por favor, Señor, ayúdanos ahora a tomar esta perspectiva de la iglesia que nos recuerda el gran privilegio que tenemos de ser cristianos. Y que eso, Señor, no caiga en el olvido, sino que nosotros tomemos en serio lo que significa ser cristiano, lo que significa la gran comisión. Ayúdanos, Señor, a poder seguir predicando el Evangelio a aquellos que no te conocen, que están a nuestro alcance, a mostrarle amor, predicándole el Evangelio a nuestros familiares, amigos, compañeros de trabajo, vecinos. No hay razón para sentirnos avergonzados, más bien tenemos muchas razones para sentirnos orgullosos de ser cristianos. Somos el pueblo de Dios, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido. Y esto es un gran privilegio. Ayúdanos, Señor, como iglesia a poder seguir caminando en tu verdad y a tomar seriamente la gran comisión. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén.